Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas en el Nuevo Testamento, son llamados sinópticos porque ofrecen una visión similar de la vida y enseñanzas de Jesucristo. Aunque cada evangelio tiene su propia voz y un enfoque distinto, comparten muchas similitudes en términos de contenido y secuencia de eventos. A lo largo de este viaje en el tiempo, vamos a estudiar las claves de los evangelios sinópticos, como los milagros de Jesús, sus parábolas, su relación con sus discípulos y su mensaje central de amor y redención. Así que vaya por lápiz y papel, traiga su taza de café, traiga su taza de té, su vaso con agua, traiga lo que usted se sienta cómodo, muy importante, una libreta para que tome apuntes, porque Sálvese quien crea comienza ya. Comenzamos un espacio donde aprendemos a creer para crear. Esto es Sálvese quien crea. Bienvenidos a su programa Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Una edición más de viernes, una edición más junto a ustedes, y muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias por compartir este tiempo en radio con nosotros. Le comento también, si usted nos está escuchando por primera vez, que este programa está siendo transmitido también de manera simultánea por YouTube, por nuestro canal de YouTube. Está siendo transmitido de manera simultánea y ahí usted va a poder vernos, va a poder conocernos y va a poder ver cómo se desarrolla este espacio radiofónico. Muchísimas gracias una vez más por conectarse con nosotros. Gracias por compartir una hora más de su tiempo, una hora más de su vida junto a nosotros. Y en esta ocasión tenemos un programa muy importante, muy interesante, que es una serie de programas que vamos a estar hablando de eso muy pronto. Antes de comenzar, como es costumbre para nosotros, vamos a darles ciertas indicaciones sobre nuestro programa para que usted por favor nos ayude yendo a nuestras redes sociales, yendo a los diferentes espacios donde tenemos nosotros nuestro material. Pero bueno, inicialmente, antes de comenzar nuestro programa, quisiera comentarle que mi nombre es Alejandro Toya y es un placer enorme estar con usted el día de hoy. Y antes de comenzar nuestro espacio, déjeme recordarle nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok. Esas son las tres primeras principales, o las redes principales, que tenemos a disposición para usted: Instagram, Facebook, TikTok. También, como le mencionaba ahorita hace unos minutos, tenemos nuestro canal de YouTube y tenemos también nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás reproductores habidos y por haber de podcast. En todos estos, tanto en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, nos puede encontrar como Sálvese quien crea. Por todo lado ahí usted nos va a encontrar como Sálvese quien crea. También les recuerdo nuestro número de teléfono 6127-8363 si usted está dentro de Costa Rica. Si está fuera de Costa Rica, pues tendría que agregarle el código de área, que es más 506-6127-8363, para que usted interactúe con nosotros. Si quiere que hablemos de algún tema en específico, algo que usted quisiera que nosotros tratáramos en nuestro programa, pues está abierta nuestra línea telefónica más 506-6127-8363, fuera de Costa Rica. Si usted está dentro de Costa Rica, 6127-8363. Y muy importante también mencionarle nuestro sitio en internet, www.salvesequiencrea.org, donde está todo el material consolidado. Ahí tenemos absolutamente todo completo para que usted pueda acceder a nuestros videos, pueda acceder a nuestros programas. Ahí hay varias información muy importante para usted. Y también está información también de Creciendo Juntos, que es el ministerio hermano de Sálvese quien crea, que trabaja con chicos de preescolar y en edades tempranas. Entonces ahí está toda nuestra información, todas las maneras en las que usted nos puede contactar, puede ver el contenido que tenemos. Recuerde, Instagram, Facebook y TikTok, tenemos nuestro canal de YouTube y nuestros podcasts. Les recuerdo también, si usted nos está escuchando por primera vez, que salimos al aire de manera o en formato de radio
todos los viernes por www.latitud316.com. Al ser las 7 de la noche, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica, ahí nos va a encontrar usted de manera en formato radial, que es este mismo programa que usted muy probablemente está viendo después, pero de manera en vivo y por radio por www.latitud316.com, y ahí usted también va a poder tener contenido las 24 horas del día, ya que latitud316.com es una radio que funciona las 24 horas del día. Para hoy vamos a comenzar nuestro programa muy rápido porque tenemos mucha información que compartir con ustedes con respecto a los evangelios sinópticos. Tomamos la decisión de hacer un estudio de los evangelios sinópticos, como decíamos al principio en la introducción, que son Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a estar estudiando un poquito sobre estos evangelios sinópticos, porque es muy importante que nosotros entendamos de dónde vienen las cosas y el contexto de muchas cosas, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque ya cuando comencemos nuestro programa. Por ahorita, antes de empezar, vamos a leer nuestro devocional que hemos estado leyéndolo seguidamente, que es este librito que está por acá, si usted nos está viendo en YouTube, Jesús en rojo. Aquí está, aquí lo puede ver, vamos a tratar de ponerlo por ahí para que usted lo vea. Y por ahí está Jesús en rojo. Vamos a leer el devocional que nos toca para el día de hoy, que se llama La verdadera paz, y está basado en Lucas 10:5. Dice: en cualquier casa donde entren antes que nada digan paz a esta casa. Muy pocos en la generación actual aprecian realmente lo que significa que una nación esté en paz. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, 5 años de horrible guerra y la pérdida de más de 60 millones de vidas, el mundo pudo disfrutar y apreciar la paz. Sin embargo, la Biblia habla de otra paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el tipo de paz que podemos poseer en medio del ruido, en una tormenta e incluso en medio de una guerra. Hay otra paz de la que la Biblia habla a menudo y es la más importante. Es la paz con Dios, que fue comprada por Jesús en la cruz. Estábamos en guerra con nuestro Creador, éramos enemigos de Dios en nuestras mentes a causa de lo que la Biblia llama nuestras obras perversas. Pero el amor de Dios vino a nosotros con un plan de paz para que, a través de la cruz, pudiéramos tener la paz de Dios y la paz con Dios a través de la confianza en nuestro Señor Jesús. Y la pregunta de esta semana es: ¿apreciamos la paz con Dios y mantenemos nuestra paz en la tormenta? Y con esa pregunta, entonces, mis queridos hermanos, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a escuchar un poquito de música, y al regresar vamos a comenzar nuestro programa y esta seguidilla de programas relacionado a los evangelios sinópticos. Así que no se despegue porque ya volvemos con nuestro bloque número 2 y empezamos ya en materia. Ya volvemos. Esto es Sálvese quien crea. Ahora yo no me detengo, yo veo claro todo desde que te tengo. Y vas tú guiando cada paso que voy dando. Te siento hasta los huesos, amo la forma en que me hablas y yo creo. Me das de tu vida para que viva yo la mía. Que viva yo la mía. Me vas atrayendo amores a cambio de errores, pintas de todos colores. Me vas atrayendo cariños a cambio de heridas. Sé que tú siempre me cuidas. Sé que tú siempre me cuidas.
fuerza que me hace caminar. Nada en este mundo me provoca divagar. Yo prefiero tu amor, más de ti quiero yo. Rodillas al suelo, esa es mi armadura. Si te necesito, siempre está tu ayuda. Y si vuelvo por más, ahí tú estás. Mis problemas se dispersan con el viento. Me pongo a pensar que es solo cuestión de tiempo antes de que pueda verte cara a cara, frente a frente. Me vas a traer, amores a cambio de errores, pintas de todos colores. Me vas a traer, cariños a cambio de heridas. Sé que tú siempre me cuidas. 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 ¿Andas buscando cómo preparar un evento corporativo o social que salga fuera de serie? ¿O que tal vez puedas planificarlo de una manera efectiva con todos los elementos que necesites? Pues con Moon Producciones puedes encontrar esto y más. Somos una productora que te ayudará en los servicios de tus eventos, desde la planificación, la ejecución y la supervisión de tus eventos. Nos ajustamos a los presupuestos y personalizamos tu evento a la medida. Contáctanos al 8530-1404 por medio del WhatsApp o puedes visitar nuestras redes sociales como Moon Productions. Sálvese quien crea. Gracias por continuar en sintonía de Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y como les mencionábamos en el bloque anterior, hoy estamos dando inicio a un estudio relacionado a los evangelios sinópticos y este programa de hoy, ya vamos a entrar en materia, vamos a comenzar con lo que tenemos preparado. El día de hoy vamos a estar dando, vamos a ver si podríamos decirlo como una introducción, ¿verdad? Para poder entender el contexto de cada uno de estos libros y el por qué es importante en la obra redentora de Jesucristo. Ahora, hay algo importante que hay en esto. Si usted es cristiano, si usted sigue los pasos de Jesucristo, es muy importante que usted tenga esta información porque le va a dar más oportunidad de poder dar el evangelio, presentar el evangelio a otras personas con conocimiento de causa, con criterio, ¿verdad? Con un criterio más fundamentado del por qué se dan muchas cosas dentro o se registran muchas cosas dentro de los evangelios sinópticos. Si usted no es cristiano, si usted es la primera vez que escucha este programa, pues va a tener muchísima información y va a ver que la Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de fábulas, no es un libro donde se registran cosas que no existieron. No, hay muchas cosas de historia y muchas cosas importantes que hay que tomar en cuenta para poder entender estos libros de la Biblia. Toda la Biblia tiene mucho contexto, tiene mucho contexto histórico, hay muchas cosas que son muy importantes dentro de la Biblia que nosotros como cristianos o como personas, pongámoslo así, deberíamos de saber a la hora de leer la Biblia y escudriñarla. En realidad un día de estos, o hace un tiempo comentaba yo con una persona por ahí, con una hermana de la iglesia, con Blanca Monje, que le mando un saludo muy especial. Y hablábamos del tema de que a nosotros nunca se nos mandó a leer la Biblia, se nos mandó a escudriñar la Biblia, que es diferente, a estudiarla, a meternos en la Biblia, a entender contextos históricos, contextos de culturas, un montón de cosas que vienen ahí que son importantes para nosotros aprender, para poder entender la gran obra de salvación que Dios tenía planeada para el ser humano. Entonces, vamos a empezar un poquito, como le digo, este programa es un programa de introducción, entonces va a ser un poquito más teórico, vamos a hablar de cosas un poquito históricas, ¿verdad? Para poder entender el trasfondo de estos libros de la Biblia. Así que vamos a comenzar, vamos a hacer una introducción general,
¿verdad? Del Nuevo Testamento, donde están incluidos estos libros que son conocidos como sinópticos. Y el primer punto que vamos a tocar en este bloque es que hay que entender y hay que tener muy claro que Dios planifica de antemano. Dios todo lo hace con un propósito. Dios tiene un propósito perfecto y todo está planificado. No hay absolutamente nada de Dios que no tenga planificado. Por ejemplo, le dijo a Abraham que sus descendientes serían esclavos por 400 años, y esto usted lo puede ver en Génesis 15:13. Pero le prometió que los iba a liberar, y esto usted lo va a ver en Génesis 15:14 al 16. También Dios le dio a José sueños de poder cuando tenía solo 17 años, esto en Génesis 37:2. Estos sueños se cumplieron cuando Josué tuvo 30 años, en Génesis 41:46. Vea cómo va el plan. También hizo todo un linaje de los hombres de un solo hombre. Dios, el Dios omnipotente, planificó el orden de los tiempos para cada nación y los límites de los lugares donde iban a habitar. Y esto usted lo va a poder ver en Hechos 17:26. También otra manera en la que nos damos cuenta que Dios planifica de antemano es que le mostró a Daniel que los medos y los persas conquistarían a los babilonios. Entonces, el reino griego provendría, pero a su tiempo sería conquistado por los romanos. Finalmente, Dios le dijo que un reino eterno se iba a levantar de las ruinas de todos los reinos humanos, y esto lo puede ver en Deuteronomio 2, versículos 24 al 47. Entonces vea cómo va acomodando todo, y esto ahorita va a tener un poquito más de sentido cuando veamos unas eras ahí que vamos a ver en la historia de todo lo que vamos a hablar ahorita. Ahorita tal vez es un poquito enredado, un poquito complicado, pero usted va a ir viendo cómo todo se va juntando. Si usted ve que es de Abraham, ¿verdad? El Señor les está diciendo, vea, ustedes van a ser esclavos por 400 años, después los van a libertar. Le dio visiones a José también, ¿verdad? Y que se cumplieron. Hizo todo este tipo de cosas. Pues no es de sorprendernos, ¿verdad? No es extremadamente raro que Dios haya planificado también nuestra salvación. Recuerde que Dios desde Génesis hasta Apocalipsis ha cumplido con un mensaje, y es el mensaje de salvación. Ahora, Dios permite que cada persona, que usted y yo, aceptemos o rechacemos el evangelio. Él también planeó la salvación antes de crearnos a nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Está en Mateo 25:34, segunda de Timoteo 1:9 y primera de Pedro 1 del 18 al 20. Vea lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ya hay un plan ahí establecido, ya hay algo que viene por detrás. Vea lo que dice Gálatas 4 del versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que remiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. En Gálatas 4, el 4 al 5 nos está diciendo, ya hay un plan de salvación establecido. En este bloque vamos a ver algunas de las formas en las que Dios preparó entonces al mundo, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo, por medio de los judíos, los griegos y los romanos, pudiera completar su propósito, su plan de salvación. Así que vamos a correr. Ya vimos entonces la primera parte, que Dios planifica de antemano. Ya Él tenía listo un plan de salvación. Ahora, ¿cómo preparó todo Dios para este Nuevo Testamento y para que la gente que vivía en este tiempo pudiera recibir bien esto? Entonces, hay que entender algo en este punto, en la preparación para el Nuevo Testamento, y es que después del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, que es el último libro del Antiguo Testamento, se encuentran 4 periodos de silencio que abarcan aproximadamente 400 años en la historia de Israel, en las que no se registran eventos ni profecías en las escrituras hebreas. Estos periodos son a menudo referidos como los 4 siglos de silencio, los 400 años de silencio. Son 4 periodos de silencio que son los siguientes. Apunte por ahí. El primero es el periodo persa, que va de los años, esto va antes de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando antes del Nuevo Testamento, antes de los hechos que usted y yo conocemos en el Nuevo Testamento. El periodo persa va de los 450 a los 330
años antes de Cristo. Y lo más importante aquí es que Malaquías fue un profeta que escribió durante el tiempo de Nehemías, el último libro del Antiguo Testamento. Ahora, los persas controlaron a Judá por 100 años aproximadamente después de Nehemías, pero estos persas les permitían a los judíos adorar a Dios, ¿ok? Les permiten adorar a Dios, pero no hay movimiento de profecía ni absolutamente nada. El siguiente es el griego, el periodo griego o el helénico, que está del 330 al 166, y aquí hay bastante información. Número 1, Alejandro el Grande vence a los ejércitos persas en Macedonia, entonces obtuvo el control de Europa y del Medio Oriente, les permite a los judíos conservar su religión, ¿ok? Muere Alejandro en el año 323 a.C. y el reino se divide. Después, dos de sus generales, Ptolomeo y Seleuco, iniciaron las dinastías. Esto quiere decir que ellos comenzaron reinos donde una familia reinaba por varias generaciones. Una dinastía era una familia reinando por muchas generaciones. Luego Ptolomeo y los reyes que reinaron después de él gobernaron en Egipto. Ellos, controlaron a Israel durante estos años. Aún así, permitían a los judíos adorar al Dios de Israel. Seleuco, por su parte, estableció su reino en Antioquía, Siria. Los seleucidas obtuvieron el control de Palestina en el 198. Por un tiempo, ellos dieron libertad religiosa a los judíos, ¿ok? Entonces, por un tiempo ahí les dejan que sigan adorando a Dios. Entonces, un terrible sirio llamado Antíoco IV Epifanes comenzó a reinar. Su nombre significa Dios reveló. Él intentó helenizar, o sea, hacer griegos a los judíos. En otras palabras, trató de forzarlos a abandonar las costumbres judías y seguir costumbres griegas o helenísticas, ¿verdad? Trató de destruir todas las copias de la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto causó que la mayoría de los judíos se rebelaran en el año 167. Luego viene el tercer periodo, que es el Macabeo o el Asmodeo, en el 166 al 63, donde un mensajero de Antíoco IV mandó a un sacerdote judío llamado Matatías a ofrecer un sacrificio griego. Él se rehusó y cuando otro judío pasó delante para ofrecerlo, Matatías lo mató y también al mensajero del rey. El sacerdote y sus 5 hijos destruyeron el altar griego y huyeron a las montañas. Así comenzó la revolución macabea. El término macabeo significa martillador. Ese fue el nombre que algunos le dieron a Judas, uno de los 5 hijos de Matatías. Otros se refieren a este periodo como el Asmoneo, basado en el nombre Asmón. Él era el bisabuelo de Matatías. Ahora, otro grupo judío de este periodo era el Hasidim, que significa un santo. Los miembros de este grupo eran leales a la ley de Moisés y ellos se unieron con los macabeos y se oponían a que los forzaran a seguir las costumbres de la vida de los griegos. Con el paso del tiempo parece que los Hasidim se dividieron en 2 grupos. El grupo pequeño era el de los esenios, estos se retiraron de la sociedad y vivían solos. El grupo más grande de los Hasidim era el de los fariseos. Vea ya aquí donde empieza a tener un poquito más de sentido para nosotros, ¿verdad? Entonces, el grupo más grande de los que se dividieron, el primero, el pequeñito, era los esenios, y este era el de los Hasidim, que significaba santo, ¿verdad? Que era el de los fariseos. Y luego viene el último periodo, que es el periodo romano, que en el año 63, que es durante este tiempo que aparece nuestro Señor Jesucristo. El general romano Pompeyo conquistó Israel, entonces las provincias de Palestina quedaron bajo Roma. Herodes el Grande reinaba sobre toda la Palestina cuando Cristo nació. Este periodo de silencio es muy importante, mis hermanos, entenderlo, y es muy importante en la historia judía y en nuestra historia cristiana, porque prepara todo el escenario, prepara todo lo que tiene que prepararse para la aparición de Jesús y el comienzo de la era cristiana. El Nuevo Testamento es el que recoge, el que resume estos eventos y las enseñanzas de Jesús, así como los escritos de sus seguidores, que marcan el inicio de una nueva fase en la revelación religiosa. Dios preparó al mundo centenares de años antes. Vea qué interesante esto, muchísimos años antes. Dios preparó al mundo para enviar a Jesucristo, y vea lo que dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya lo habíamos leído, Dios envió a su Hijo.
Antes del nacimiento de Cristo, Dios estuvo obrando en las naciones, preparando al mundo para Cristo, usando 3 grupos específicos: los judíos, los griegos y los romanos. En el próximo bloque vamos a conversar de la manera como Dios usó cada uno de estos grupos. Vamos a ver cosas muy importantes de cada uno de ellos, así que no se despeguen, me pasé un montón del tiempo. Entonces vamos rápido, vamos a escuchar una canción corta y ya casi volvemos con el segundo bloque, donde vamos a estar hablando de los grupos que Dios utilizó para seguir su plan de salvación. Ya volvemos. Sálvese quien crea. Cuando yo pienso en tu grandeza y tu amor, llenas mi vida de alegría y de pasión. Cuando yo pienso en tu grandeza y tu amor, yo canto, brinco, salto y danzo de emoción. Todo lo que tengo es por ti. 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 Mi Dios, todo lo que tengo es por ti. Cuando yo pienso en tu grandeza y tu amor, llenas mi vida de alegría y de pasión. Cuando yo pienso en tu amor, yo canto, brinco, salto y danzo de emoción. Todo lo que tengo, todo lo que tengo es por ti. Por ti, yeah. Todo lo que tengo es por ti. Todo lo que tengo es por tu amor. Todo lo que tengo es por ti. Mi rey, mi salvador. Todo lo que tengo es por ti. Todo lo que tengo es por ti, yeah. Todo lo que tengo es por ti. Oh, todo lo que tengo es por ti. Gracias, mi Señor. Todo lo que tengo es por ti. Todo lo que tengo es por ti. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Nada es mío. Es todo tuyo, Dios. Todo es por tu gracia. Sí, todo es por tu gracia. Todo es por tu amor. Solo tu amor. Todo lo que tengo es por ti. Tu amor. Todo lo que tengo es por ti. Todo lo que tengo es por tu amor, Señor. Todo lo que tengo es por ti. Tu gracia y tu perdón. Todo lo que tengo es por ti. Todo lo que tengo es por ti. Mi Salvador. Todo lo que tengo es por ti. Mi Redentor. Todo lo que tengo es por ti. Mi Dios, yeah. Todo lo que tengo es por ti. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Gómez y soy profesor de canto. En esta ocasión quiero invitarte a que puedas introducirte en el maravilloso mundo de lo que es la técnica vocal. Si ya sirves en alabanza y quieres perfeccionar tu instrumento, o inclusive si nunca has servido en alabanza pero de alguna forma u otra tienes un anhelo por aprender a cantar, no dudes en ponerte en contacto conmigo y con mucho gusto te puedo brindar toda la información que quieras y tomarte de la mano en este hermoso recorrido de lo que es el aprendizaje en la parte vocal. Saludos. Esto es Sálvese quien crea. Volvemos a Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y hoy estamos en un programa súper especial que es el inicio de una serie de programas que vamos a tener relacionados al estudio de los evangelios sinópticos, perdón, me trabé todo. Vamos a estar hablando de cosas muy importantes. Prácticamente el programa de hoy, como se lo mencionaba en el bloque anterior, es un programa de información básica, es información de ubicación para que todos nosotros entendamos de dónde viene toda la estructura, ¿verdad? Un poquito ahí estuvimos hablando de acomodo cultural, acomodo geopolítico, si pudiéramos decirlo así, y para poder entender, y un poquito de contexto histórico para poder entender cuáles son las bases sobre las cuales Dios estaba trabajando para poder
montar todo el Nuevo Testamento y todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, principalmente con la venida de Jesucristo y su obra redentora, que es donde nosotros nos estamos enfocando para poder entender esto. Les comentaba en el bloque anterior que si usted es cristiano, es súper importante que usted conozca esta información para que tenga más criterio, para que pueda compartir de manera con más conocimiento, ¿verdad? Más intencional las cosas que Jesucristo hizo y por qué las hizo, ¿verdad? Y eso es parte de los siguientes programas que vamos a estar trabajando en nuestro programa Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. En el bloque anterior, si usted me nota que voy muy rápido, que estoy hablando muy rápido, es porque hay mucha información que quiero transmitirle el día de hoy y tenemos poco tiempo para hacerlo, tenemos solamente una hora y para poder hacer esto pues ocuparía bastante rato, ¿verdad? Para poder compartir un poquito más a profundidad esto. Si a usted le interesa tener más información de esto, pues contáctenos a nuestras redes sociales, si usted gusta en Facebook, Instagram, TikTok, si usted gusta, contáctenos por nuestro canal de YouTube, por donde está siendo transmitido este programa también. Y si lo tiene a bien, contáctenos al 6117-8363 a nuestro WhatsApp, se lo repito, 6117-8363, y si está fuera de Costa Rica, más 506-6117-8363. Si en algún momento a usted le interesa que llevemos este tipo de temas u otro tipo de tema a su iglesia, pues contáctenos al número de WhatsApp o por redes sociales y con mucho gusto ahí nos, como decimos aquí en Costa Rica, ahí lo cuadramos para poder visitarles. Pero bueno, volvamos al punto. Acabamos de terminar el primer bloque y estuvimos hablando cómo Dios planifica de antemano y ha estado trabajando desde el inicio de los tiempos para cumplir su plan de salvación con el ser humano. También estuvimos hablando ¿cuál fue la preparación para el Nuevo Testamento? Estuvimos hablando que del último libro del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, en los cuales fueron 4 periodos, donde no hubo profecía, no hubo palabra de Dios, no hubo nada. Se conocen como los 400 años de silencio, y eso incluye los siguientes periodos, que son el periodo persa del 450 al 330 a.C., el periodo griego o helénico del 330 al 166, el periodo macabeo o asmoneo que va del 166 al 63, y el periodo romano, que es a partir del 63, y en este periodo es donde viene nuestro Señor Jesucristo y hace lo que todos conocemos como su obra redentora. Como lo mencionamos en el bloque anterior, Dios preparó a todo el mundo muchos años antes, cientos de años antes, ¿verdad?, para enviar a Jesús, y estuvimos basándolo en Gálatas 4:4, que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Él lo dijo, Dios envió a su Hijo. Antes del nacimiento de Cristo, Dios estuvo obrando en las naciones, entonces preparando al mundo para la venida de Jesucristo, y usó 3 grupos de personas para lograr esto, que fueron los judíos, los griegos y los romanos. Entonces, ¿cómo usa Dios? Ya vimos cómo Dios usó el tiempo y los periodos para poder acomodar todo, para poder que los hombres en su momento entendieran esto vamos a verlo ahorita, pero Él usó 3 grupos específicos y vamos a hablar del primero. El primero es los judíos. ¿Quiénes son los judíos o quiénes eran? Vea, el pueblo de Israel era sumamente especial para Dios, y eso usted y yo lo sabemos. El pueblo de Israel era y es súper especial para Dios. Los eligió para ser sacerdotes, ¿verdad? O un reino de sacerdotes y una nación santa, según Éxodo 19:6. Vaya apuntando todo esto porque esto es muy importante. Dios quería que ellos fueran sus mensajeros para las naciones y para todo el mundo en general. Inicialmente el plan de Dios era que los judíos fueran los mensajeros, pero usted y yo sabemos que ellos siempre fueron muy, como decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Cabezones, son extremadamente cabezones, o fueron extremadamente cabezones. Ellos fallaron en esto. Dios lo que quería era que ellos fueran los mensajeros para las naciones y para todo el mundo, pero ellos fracasaron. Continuamente desobedecían a Dios y adoraban a otros ídolos, así que Dios pasaba castigándolos, ¿verdad? Cada rato los castigaba y toda la cuestión.
Cosa importante de los judíos también es que habían 12 tribus en Israel, ¿verdad? 10 de estas tribus habitaban en la parte norte de Palestina y con frecuencia se les llamaba Israel o Reino del Norte. El Reino del Sur se llamaba Judá, incluía las tribus de Judá, Simeón y una parte ahí de Benjamín. Usted sabe, o si no lo sabía, pues Israel se dividía en 12 tribus. Entonces, ellos se dividen, ¿verdad?, en dos partes, en el Reino del Norte, o como se conocía también el Reino de Israel, o el Reino del Sur, que también se llamaba Judá. Esto también por aquello, si en algún momento usted ha escuchado hablar de la casa de Israel y la casa de Judá, esto es lo que significa. 10 tribus entonces vivían al norte y las otras 2 incluían las que vivían al sur, Judá y Simeón, y una parte de Benjamín. Ahora, Asiria conquistó las tribus del norte de Israel en el 722 a.C. Después de esta ocupación, después de esta conquista, se oye muy poco sobre estas tribus. Luego, Babilonia conquista a Judá, o sea, la parte sur, en el 586 a.C. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se llevó cautiva a la nación de Judá. El cautiverio en Babilonia cambió a la gente judía de muchas maneras. Después de este cautiverio, muchos judíos volvieron a Palestina. Algunos permanecieron en Babilonia y otros se fueron a varias naciones. Todos estos judíos decían a otros que ellos eran adoradores de Yahweh, o sea, de Jehová, el único Dios verdadero. Dos cosas hicieron a los judíos distintos de otra gente. Primero, ellos creían en un solo Dios. O sea, nos referimos a esto como un monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo en griego? Mono significa uno y teísmo se refiere a Dios. La segunda manera en la que los judíos eran distintos, recuerde que las demás naciones tenían un montón de dioses. En el caso de los judíos marcaron una diferencia porque solo adoraban un Dios. La segunda manera en la que los judíos eran distintos era que ellos creían en la ley de Moisés. Estas dos creencias del judaísmo ayudaron a preparar el camino para Cristo y el Evangelio. Cuando Jesús nace, el mundo sabía del Dios de Israel y del Mesías, ya ellos lo habían escuchado. Así, las palabras, ideas y el mensaje del Evangelio no eran completamente nuevos. Mucha gente afuera de Palestina había oído de Dios y de Moisés porque los judíos les habían contado. Vea qué importante. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo, pero se tradujeron al griego entre los años 250 y 150 a.C. Esta traducción se llamaba Septuaginta. Esta palabra viene del latín que significa los 70 eruditos tradujeron al Antiguo Testamento del hebreo, al griego. ¿Por qué era útil la traducción? El griego era el idioma común del mundo de aquel entonces. Recuerda que ya lo vimos en el primer bloque, que hubo en el periodo griego, en el periodo helénico, que querían una sola nación y un solo lenguaje. Y estamos hablando de Alejandro el Grande. Recuerda eso ya lo habíamos hablado en el bloque anterior. Entonces, esta traducción al griego hizo que las enseñanzas del Antiguo Testamento estuvieran disponibles para cada persona educada. Muchos gentiles leían sobre el Dios de Israel, también muchos judíos estudiaban sus escrituras en griego. Esto nos muestra que ellos pensaban en formas nuevas. También aproximadamente 200 años antes de Cristo, los judíos formaron dos grupos de fuertes líderes religiosos. Ojo, 200 años antes de Cristo. Se llamaban los fariseos y los saduceos. ¿Ha escuchado hablar de ellos? Ojo, 200 años antes. Frecuentemente leemos sobre ellos en los libros de Mateo a Hechos. Los fariseos eran el grupo más grande de los dos y principalmente eran alumnos y maestros del Antiguo Testamento. Los saduceos eran líderes políticos poderosos. El sumo sacerdote y los funcionarios principales del Sanedrín eran saduceos. El Sanedrín era la corte suprema judía formada por 70 ancianos y el sumo sacerdote. Tanto los fariseos como los saduceos eran miembros del Sanedrín. Escuche esto muy claro porque aquí es donde va a empezar a juntarse todo para lo que vamos a ver luego. Los fariseos tenían fuertes creencias religiosas, aceptaban todo el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, creían en los ángeles, los espíritus y la vida después de la muerte. En contraste, los saduceos no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus, según Hechos 23 del 6 al 8. Sin embargo,
eran los fariseos los que con más frecuencia desafiaban la enseñanza de Cristo. Eran los que sabían la Torá, conocían los cinco libros de la ley así, y sin embargo, estando Cristo aquí, lo desafiaban. Creían en el Antiguo Testamento, pero eran legalistas. Se preocupaban más por detalles pequeños que por las partes más importantes de la ley. Vea Mateo 23, del 23 al 24, ahí se lo dejo de tarea. Ellos se enojaron con Jesús por sanar en el día de reposo, por comer sin lavarse las manos y por tener misericordia de los pecadores. Y para cerrar este bloque voy a leerle muy rápido, vamos a compartir quiénes eran los griegos. Los griegos creían en que deberían de tener un idioma para el mundo entero. Entonces ese era el sueño del joven Alejandro, hijo del rey Felipe de Grecia, que ya lo vimos anteriormente, y por esto fue que se tradujo la Torá de hebreo al griego para que todo el mundo lo pudiera leer. Más de 300 años antes del nacimiento de Cristo, del 334 al 323, Alejandro comenzó a hacer su sueño realidad. ¿Cuál era? Que todo el mundo tuviera una sola lengua. Su ejército rápidamente conquistó el mundo conocido, entonces él hizo que el griego fuera la lengua oficial de los lugares conquistados. Estableció las ciudades y la cultura griega. Las costumbres griegas llegaron a ser el estilo de vida para todos. El gran reino de Alejandro se desintegró poco después de que él murió a la edad de 33 años. Sin embargo, la lengua griega y las costumbres permanecieron. Todos estos acontecimientos sucedieron mucho antes del nacimiento de Cristo. ¿Cómo se relaciona esto con el Evangelio y con el Nuevo Testamento? Pues el griego llegó a ser la lengua común del mundo. Esto hizo más fácil de contar las buenas nuevas. Los apóstoles predicaban mayormente en griego, oiga esto. También los autores de los libros del Nuevo Testamento escribieron en griego. En el próximo bloque, entonces, ya me pasé otra vez. En el próximo bloque vamos a estar hablando de los romanos y cerramos nuestro programa. Así que no se despegue. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar una canción y ya volvemos con los romanos y cerramos nuestro bloque de este primer programa de estudio de los evangelios sinópticos. Ya volvemos. Sálvese quien crea. Mi Dios, ¿cómo te va? Hace varios meses que me alejé de ti y como masoquista hoy regreso ante ti para decirte que ya me cansé y quiero regresar a tus brazos otra vez. Mi intención no fue negarte, tampoco quise olvidarte. ¿Cómo te va? Hace varios meses que me alejé de ti y como masoquista hoy regreso ante ti para decirte que ya me cansé y quiero regresar a tus brazos otra vez. Y no fue mi intención negarte, tampoco quise olvidarte, pero este roto corazón me traicionó.
VAS Producciones, estudio de grabación. Creamos y producimos arreglos musicales, cuñas, producción y grabación con los plugins más actuales, manejo y contenido de redes sociales. En producción audiovisual le ofrecemos videoclips musicales y videos corporativos para su empresa. Contáctenos 6022-7918, 6022-7918. Encuéntrenos en Facebook, VAS Producciones. ¡Sálvese quien crea! Volvemos a nuestro último bloque de Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y el día de hoy estamos entonces estudiando los libros sinópticos, los evangelios sinópticos, que ya hemos estado trabajando en los bloques anteriores. Si usted se viene conectando, si apenas está viendo o está ingresando a nuestra transmisión, le agradezco por estar en nuestro programa, por haber escogido un ratito para escucharnos. Ya vamos muy avanzados, ya vamos a cerrar el programa el día de hoy, pero quiero hacerle un resumen rápido. Nada más le cuento así súper rápido que hoy estamos dando las bases, estamos poniendo los fundamentos para los programas que vienen, que son programas de estudio de los evangelios sinópticos. Muy probablemente van a ser 3 programas, cada uno para cada uno de los evangelios, o si usted lo prefiere podemos alargarlo y podemos hablar más del tema durante más programas. Depende de ustedes. Recuerde que tienen muchas maneras de contactarse con nosotros. Puede buscarnos por redes sociales, puede escribirnos por YouTube, puede escribirnos por nuestro WhatsApp 6117-8363 más 506-6117-8363 si usted está fuera de Costa Rica, y si quisiera que nosotros lleváramos estos temas a su iglesia tipo taller o algo así para liderazgo o algo así, pues con mucho gusto estamos para servirles en el 6117-8363 más 506-6117-8363. Si usted vive en algún otro país, nada más lo conversamos y ahí lo coordinamos para hacerle la visita entonces en su lugar o donde está su iglesia. Así que la invitación está. Vamos para cerrar y que no nos agarre tarde entonces con nuestro programa y poder cubrir toda la información que tenemos para usted. Resumen de lo que acabamos de ver. Número 1. Ya hablamos en los bloques anteriores que Dios todo lo planifica de antemano. Ya eso está muy claro. Ya hablamos de cómo Dios habló con Abraham, cómo le reveló a José muchas profecías, ¿verdad? Que se cumplieron 30 años después. Muchas de esas cosas Dios ya planificó de antemano todo lo que va a pasar. Número 2. La preparación para el Nuevo Testamento es muy importante entenderla, porque estos periodos que fueron 400 años de silencio son súper importantes para ver cómo se teje todo de manera geopolítica y cultural para la venida del Señor. Hablamos de los 4 periodos que fueron el persa, el griego o helénico, el macabeo o asmoneo y el romano. Y estamos hablando, para ya terminar estas bases, de los 3 grupos étnicos o los 3 grupos que fueron extremadamente importantes para la venida del Señor y para el plan de salvación de la humanidad cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Y esos 3 grupos pues son los judíos, los griegos, que ya los vimos en el bloque anterior, y para este bloque vamos a estar completando esos 3 grupos étnicos, que es muy importante entenderlo para poder empezar a desgranar todos los 3 evangelios que vamos a ver en los siguientes programas. Entonces ya hablamos de los judíos, hablamos de los griegos y vamos a hablar de los romanos. ¿Y por qué los romanos es importante o son importantes? Porque este es el gobierno bajo el que estaba Israel en el tiempo, o los judíos en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo estuvo con nosotros. Ahora, vea qué importante con respecto a los romanos. Número 1. Los romanos conquistaron al mundo conocido después de que el reino de Alejandro se desintegró. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de Alejandro el Grande y toda la cuestión? Que él quería un solo lenguaje, que él quería una sola lengua, quería conquistar todo el mundo y toda la cuestión. Él muere a los 33 años y los romanos vienen y conquistan lo que se conocía del mundo después del reinado de Alejandro y que se desintegra su reinado. Entonces organizan el mundo, y aquí es donde viene la parte, como decimos aquí en Costa Rica, la parte chiva, ¿verdad? La parte cool. Los romanos organizan el mundo en un gran imperio. Los romanos también reinaban desde el extremo occidental del mar Mediterráneo hasta el río Éufrates
en el este. Y esto es una extremada, o sea, una porción grandísima de la tierra. Los gobernadores locales reinaban sobre las provincias y los distritos. Entonces vea que ellos empiezan a acomodar y a organizar todo el imperio, y ya estamos viendo que hay gobernadores locales que reinaban sobre las provincias y los distritos. Recuerde también que algo muy importante que vimos en la estructura de los judíos es que habían dos grupos muy importantes: los fariseos, y el otro grupo que había eran los saduceos. Recuerde que los fariseos eran los que eran más apegados, ¿verdad? Era un grupo más grande y estaban más apegados a la palabra, ¿verdad? Y los saduceos eran más líderes políticos que otra cosa, ¿verdad? Entonces, como que la parte religiosa la llevaban los fariseos, y la parte de política la llevaban los saduceos. Sin embargo, los dos grupos estos, los fariseos y los saduceos, pertenecían al Sanedrín y tenían lo que se llamaba, era como la Corte Suprema judía, ¿verdad? Entendiendo esto, recuerde y vea que los romanos entonces tienen gobernadores locales que reinaban sobre las provincias y los distritos. Entonces, ¿cómo se ponen los romanos o cómo están ubicados los romanos en el plan de Dios? Pues ellos cumplen una función extremadamente importante por varias cosas que ellos hicieron. Dentro del plan de Dios, los romanos también prepararon al mundo de una u otra manera para la venida de Cristo. ¿Cómo lo hicieron? Primero, los romanos impusieron el orden y un sistema de leyes. También ellos tenían su manera de manejar las cosas y tenían un sistema de leyes. Entonces tenían un gran ejército que logró la paz para el mundo durante el reinado de César Augusto. Ahora, Jesús nace en la pequeña aldea de Belén durante este tiempo, durante el reinado de César Augusto. Esta aldea estaba cerca de Jerusalén, en la provincia romana de Judea. Lucas dice que María dio a luz a su primer hijo en Belén, según Lucas 2, del 1 al 7. Esta es la primera manera en la que ellos aportan. Vea que ellos aportan la organización para que sepamos exactamente dónde nace Jesucristo. Jesucristo entonces, por esta división geopolítica que hacen los romanos, entonces nos damos cuenta de que Jesucristo nace en Belén, en la provincia romana de Judea. Ahora, la segunda manera en la que los romanos ayudan fue con sus carreteras. Ellos hicieron carreteras por todo su reinado y lograron que fuera posible que la gente viajara fácilmente a través del imperio. Estas carreteras por lo general estaban bien construidas y protegidas. Pablo pasó por muchas de estas carreteras en sus viajes a través de Acaya y Macedonia. Entonces, sin ellos saber, las mismas carreteras que construían les servían a los apóstoles para predicar el evangelio, ¿verdad? Durante el gobierno romano, el pecado se incrementó en gran manera. La práctica de la religión disminuyó y la gente buscaba la forma de conseguir la verdadera salvación. Muchos perdieron la fe en sus dioses tradicionales. La religión estatal de Roma carecía de significado y no podía satisfacer el corazón. La gente se sentía vacía. Varias religiones místicas prometían la salvación y la fraternidad con los dioses. Sin embargo, estas tampoco satisfacían el corazón de la gente. Así que en este periodo ya la gente estaba lista, estaba con el corazón ya trabajado, predispuesto para un Salvador. Entonces Jesucristo viene precisamente en un mundo preparado para él. Nació, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Vea qué impresionante lo que es saber todas estas cosas para entender el por qué Jesucristo viene en este momento. Ya todo estaba listo, estaba preparado para la venida del Señor. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido de todo lo que hemos visto y de la importancia de toda esta información. Si hacemos el resumen así súper rápido. ¿Qué aprendimos en este programa? Número 1, Dios planifica de antemano. Hay eventos en la vida de individuos como José y Abraham hasta la planificación de la salvación a través de la historia, culminando con la llegada de Jesucristo. 2. La preparación para el Nuevo Testamento. Después del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento están los 4 periodos de silencio donde no se sabe absolutamente nada de
de profecía ni nada, no hay nada. Y esos 4 siglos son 4 periodos que son el persa, el griego, el macabeo y el romano. Y los 3 grupos étnicos importantes para poder entender estos evangelios son los judíos, que eran el pueblo elegido por Dios, aunque a menudo desobedecían. Su monoteísmo y creencia en la ley de Moisés prepararon el camino para el evangelio. Los griegos extendieron la lengua griega y su cultura por el mundo conocido, lo que facilitó la difusión del evangelio en griego, el idioma común, y los romanos impusieron orden, leyes y construyeron carreteras, facilitando los viajes y la comunicación en el mundo antiguo. Su gobierno también llevó a un aumento del pecado y la búsqueda de la verdadera salvación, preparando entonces el terreno para la llegada de Jesucristo como Salvador. Es muy importante recordar, mis hermanos, que estos evangelios continúan siendo una gran fuente de reflexión. Para terminar, los evangelios sinópticos nos invitan a explorar la vida y las enseñanzas de Jesucristo, a reflexionar sobre su significado en nuestras vidas y a considerar, ojo esto que importante, y a considerar cómo podemos aplicar sus principios de amor, compasión y justicia en un mundo que a menudo necesita desesperadamente estos valores. Así que, mis hermanos, llegamos al final del programa y los invito a no perderse los programas que vienen, porque vamos a estar conversando de muchos detalles que podemos aprender de los evangelios sinópticos. Si usted quiere saber más de nosotros y de nuestro ministerio, contáctenos al WhatsApp 6127-8363 o en cualquiera de nuestras redes sociales, y va a ser un honor poder guiarle. Nos gustaría saber también de usted, así que si el programa fue de bendición, háganoslo saber, y por favor, si fue de bendición para usted, compártalo, comparta el video en YouTube, comparta los posteos en Facebook, ayúdenos a compartirle. Recuerde que todo está en www.salvesequiencrea.org. vaya a nuestro canal de YouTube también, suscríbase, esté ahí con nosotros en contacto, por favor. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima, si Dios lo permite, y recuerde que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear. Bendiciones. Gracias por escucharnos en este espacio donde aprendemos a creer para crear. Sálvese quien crea. Hasta la próxima edición.